A continuación, entonces vamos a dar paso a nuestro siguiente tema con la conferencia Revolución Molecular, fin de la pausa, la violencia urbana contagiada de pandemia, a cargo del doctor Alexis López Tapia, quien es director del canal de radio y televisión de Santiago de Chile. El doctor Alexis López es periodista de la Universidad de Las Condes y la Universidad Bolivariana. También es licenciado en entomología del Museo de Historia Natural con especialización en la misma disciplina. Actualmente, como ya lo mencioné, es el director del canal de radio y televisión de Santiago de Chile. Doctor Alexis Tapia, bienvenido y de antemano nuestro especial agradecimiento por su presencia, por su participación en este importante foro virtual internacional, con el saludo de las directivas de nuestra Escuela Superior de Guerra, de las Fuerzas Militares de Colombia y del Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad CREES. La audiencia está a su disposición. Muchísimas gracias. ¿Cerras el micrófono? No se pasen por aquí, ahí se le ve la cola cuando se pasa. El 21 de mayo, donde en Chile celebramos las glorias navales, particularmente a nuestro máximo héroe nacional, el capitán Arturo Prat Chacón. Así que realmente para mí es un gran orgullo poder entregar a ustedes parte del trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de los años, que quiero compartir con la audiencia. Vamos a comenzar con la presentación. Quisiera mostrarles la siguiente presentación, que es el modelo de revolución molecular disipada, un resumen bastante escueto de un largo trabajo de análisis del proceso revolucionario que se ha venido desarrollando en Chile y también en el resto del continente y del mundo, a partir de una obra fundamental que recomiendo su lectura a todas las instituciones de análisis estratégico del continente, que es la obra El método de interacción estratégica del profesor Luis Heinecke Scott, un politólogo, profesor y académico chileno que ha venido desarrollando un trabajo analítico los últimos 40 años sobre el proceso revolucionario. Comencemos con una afirmación que está tomada de la obra Contribución a la Guerra en Curso, publicada por Gilles Deleuze y Tikkun, el colectivo Tikkun. Esta es una frase clave para poder entender lo que hemos estado viviendo en el continente a contar del año pasado y que se va a seguir proyectando durante este año. El terror y la crisis, señalan, son, ante todo, maneras de gobernar. Dado que el foro se llama justamente gobernanza en el contexto de pandemia y revolución molecular, quiero centrarme primero en la idea de gobierno. Gobierno deriva de la palabra griega kiberne, timón, y de kibernetes, el navegante o el timonel, el que toma el timón. Pues bien, quien lleva el timón de una nave y la conduce a puerto puede ser o bien el capitán de la nave, o bien el piloto de la nave, pero también podría ser un tripulante de la nave o un pirata que tomó la nave y tomó el timón. Así que gobernar no tiene directa relación con quién y la autoridad o el cargo de quien maneja el timón de la nave, sino quien definitivamente lleva la nave en un curso o en otro. El hecho entonces es que con esta afirmación de Deleuze y Tikkun señalan que crisis y terror son también modos de gobernar, es decir, de dirigir el timón de esta nave que son nuestros estados, nuestras naciones. Y eso implica entonces que el reemplazo de las estructuras formales de gobierno, de las estructuras verticales del Estado, por estructuras de índole horizontal, son un modo de llevar el timón y conducir el gobierno de una nación que reemplaza el modo en que hemos venido desarrollándonos hasta el día de hoy. En Chile en particular, a partir del 18 de octubre pasado, se desarrolló la fase final de un largo proceso revolucionario que ha vivido nuestro país, a contar literalmente del día 12 de septiembre del año 1973 a la fecha. Este largo proceso ha desembocado en que el modelo que se ha venido aplicando revolucionario en el país cambió su metodología y su estructura y se expresa, entre otras cosas, en esta frase que señalaba al comienzo. Lo que vemos acá son algunas imágenes que dan cuenta de lo anterior, particularmente por la simbología empleada. Tenemos acá en la imagen superior izquierda la llamada caósfera o estrella del caos,
que es un símbolo del anarquismo insurreccional que está presente literalmente en todo nuestro país y en rayados callejeros. Y curiosamente, haciendo referencia a la obra que mencioné, uno de los muchos rayados ha sido justamente la palabra ticún, escrita, esto es en torno a la Plaza Baquedano, en la zona céntrica de Santiago, el corazón y el área cero, como se ha venido a llamar, esta área donde se han provocado las mayores manifestaciones, protestas y actos de violencia y vandalismo en la ciudad. El hecho entonces es que hay evidencia empírica que permite afirmar que el modelo que estamos viendo aplicado en nuestro país y en el resto del continente no corresponde al modelo tradicional revolucionario con una jerarquía vertical, piramidal, sino a un modelo horizontal, molecular y disipado que voy a explicar a continuación. La definición formal de revolución molecular disipada y el nombre mismo, la terminología utilizada, no es de autoría de quien habla ni autoría de algún teórico que no sea el propio autor de este concepto, que es Félix Guattari, uno de los ideólogos y filósofos de la deconstrucción como modelo ideológico, que señala básicamente que a través de la estrategia política desconstruccionista llamada revolución molecular disipada, se intenta llevar a cabo un nuevo modelo de acción revolucionaria horizontal que normaliza de manera global y cotidiana disposiciones y conductas en orden a alterar el estado de normalidad social del sistema dominante con el objetivo de ser derogado y sustituido. Se realiza entonces a través de acciones que generan caos y cese del flujo de normalidad. Es una confrontación de tipo guerrilla urbana o guerrilla rural, recodificada a partir del movimiento situacionista, que es su antecedente fundamental ideológico anterior, constituyendo un modelo de acción simbólica de combate cuyos nuevos militantes, que son propios de la sociedad civil, movimientos sociales, colectivos, etcétera, del orden horizontal, combaten molecularmente al sistema para imponer su propia dominación. A ellos se suman otros actores. Félix Guattari, el autor principal, afirmó que la revolución entonces no se juega únicamente en el ámbito del discurso político manifiesto ni de la confrontación por vía violenta o con uso de armas directamente, sino además en un plano, y él lo señala, mucho más molecular, que atañe a lo que él denominó las mutaciones del deseo y a las mutaciones técnico-científicas, artísticas, etc. Dicho lo anterior, frente a modelos donde se entendía un liderazgo de carácter vertical con un jefe o un líder de la revolución, tenemos un modelo donde hoy día no tenemos liderazgos visibles, donde en realidad son moleculares las expresiones y por ende hay mucha gente que participa de distintos ámbitos y por ende para las estructuras tradicionales del Estado es muy difícil operar para poder contener este tipo de expresiones. A partir de ese concepto, otro autor importante, Hans Magnus Enzensberger, que en el año 94 publicó Ensayos sobre la discordia, un autor alemán, que definió con mayor precisión qué ocurre cuando se pasa de revolución molecular disipada a guerra molecular y señaló: la guerra civil molecular es un grado de fragmentación social que pone en riesgo el ejercicio del monopolio de la violencia por parte del Estado. La degradación del aparato estatal provoca el deterioro de los parámetros de seguridad interior. Y la indolencia, falta de estímulos, accionar cansino y falta de vocación comienzan a manifestarse en las instituciones estatales que deben velar por la seguridad. Las responsabilidades institucionales de seguridad no se ejercen, sea por omisión o tolerancia pasiva a cambio de beneficios. Los funcionarios estatales se involucran de manera directa y protagónica en operaciones delictivas. Finalmente, se deja de confiar por parte de la población en las fuerzas del orden y en la justicia. En Chile, el modelo ha venido desarrollándose a partir de múltiples actores y de múltiples hechos sumamente clave. Acá en este cuadro resumen que no tengo tiempo de poder explicar, aunque en alguno de los videos del canal RCT hay alguna bajada de esta lámina en particular para explicar paso por paso. Simplemente hago notar que es posible en el tiempo seguir una sucesión de hechos que dan cuenta del avance del proceso revolucionario a partir, por ejemplo, de la visita en 1991 de Félix Guattari a Chile, se encontró acá y dejó instalada ya desde esa fecha una escuela de formación que ha seguido desarrollándose hasta el día de hoy. Simplemente hago notar entonces que no se trata en ninguna forma de una cosa espontánea, de una cosa que haya surgido de manera improvisada, no. Acá hay una planificación estratégica de largo plazo que ha venido cumpliéndose paso a paso, pasando de una etapa de resistencia en la que se encontró todo el sector revolucionario en el país a finales de los 70, a una acción de defensa, luego una acción de contraofensiva y finalmente una acción de ofensiva que se está desarrollando hoy día.
En el contexto del análisis tradicional, habitualmente en ese continuo de izquierdas-derechas se suele apelar a la izquierda como el gran motor de los movimientos revolucionarios. No obstante, esa apelación carece de profundidad politológica analítica, porque esa izquierda a la que se hace referencia habitualmente es parte de lo que conocemos como el sistemismo o las estructuras sistémicas de partido. Pero existen dos componentes no visualizados habitualmente que son tan o más relevantes que esa izquierda sistémica, que son el antisistemismo, un sector enormemente amplio, disperso, disgregado de organizaciones, grupos, movimientos e incluso partidos que están en contra del sistema. Pero otro sector, incluso más relevante desde el punto de vista ideológico, que constituye la verdadera vanguardia ideológica del proceso revolucionario que estamos viviendo, es el sector del asistemismo. Los asistemismos, los asistémicos se diferencian de los otros dos sectores, antisistema y sistema, porque sus principios ideológicos simplemente refutan a los dos anteriores. Ni siquiera es que estén literalmente en contra, han superado las etapas de lo que ellos llaman la dicotomía o el binario y están más allá de eso. En particular, la deconstrucción como fenómeno filosófico es de carácter asistémico y lo que va a venir posteriormente, que es post-deconstrucción, que ni siquiera tenemos mucho atisbo de qué se trata, sabemos que es después, pero no sabemos muy bien de qué se trata, está situado en este parámetro. Y el fundamento de los sectores o de los grupos y organizaciones asistémicos es la derogación de todo binario, la derogación de toda metafísica. Y por ende, esto atañe tanto a los grupos antisistema como a los grupos sistémicos a la vez. En la estructura del modelo aplicado, por lo menos acá en Chile, hay una serie de actores, de componentes, de roles que se han ido cumpliendo. En esta lámina en particular no me voy a detener, simplemente expresamos ahí un esquema muy básico de cómo se ha venido desarrollando el proceso insurreccional en el país. Pero sí quiero detenerme acá, que es el modelo estratégico que se aplica en el modelo de revolución molecular disipada en términos de conflicto. Y acá hay una cuestión fundamental. Frente a los modelos tradicionales de conflicto, donde la estrategia que se había venido desarrollando era la estrategia de ajedrez, es decir, de dar jaque mate al rey o eliminar al contrario por la vía de capturar al liderazgo, ese es el concepto general, que es el modelo habitual en que se entiende todo conflicto en las academias de guerra en casi todas partes. El modelo de revolución molecular disipada está basado en otro tipo de estrategia que se ha tomado de un juego tradicional oriental, el mal llamado ajedrez chino o ajedrez japonés, el Go en japonés, Wei Chi en chino, Baduk en coreano, que es un juego milenario cuyas formas de conflicto son diferentes, porque básicamente reemplaza esta sistematicidad y esta lógica del ajedrez que es lineal, direccional y determinada, por una lógica mucho más flexible, donde lo que importa es centralmente la captura de territorio. Y el territorio en código de lectura de la deconstrucción y por ende en código de lectura de la revolución molecular disipada corresponde a fuerza. Quien tiene más territorio entonces tiene más fuerza. Y el principal territorio a captar o a capturar es el territorio en la mente de quien está viendo estos acontecimientos. El territorio está en la mente de las personas y también, por cierto, en el territorio físico. Al respecto, cabe señalar que hay una obra muy importante que se debiera estudiar con profundidad, que se llama El juego prolongado, del académico norteamericano Scott Borman, que el año 69 desarrolló un análisis a partir del Go como interpretación de la revolución maoísta en China. Cabe destacar que tanto Mao Zedong como en la guerra de Vietnam, el principal ideólogo y estratega, que era Bo Nguyen Giap, fueron ambos jugadores avesados de Go, así que vale la pena detenerse a revisar este trabajo que lo encuentro absolutamente fundamental y recomiendo a todas las escuelas del continente el estudio del Go y formar a especialistas en el juego del Go, porque tenemos a muchos oficiales que juegan siempre ajedrez, pero el Go es la manera de comprender la estrategia que aplica este modelo de revolución. Del punto de vista operativo, la táctica que se emplea en el modelo es siempre esta, y no varía casi en absoluto. Es una táctica de consenso y coerción. Los sectores revolucionarios, a través de coerción, buscan que la estructura del Estado llegue a cierto consenso que vuelve a ser superado y volvemos a un modelo de coerción nuevamente. Entonces, cada vez que el Estado se presta a negociar, a llegar a algún tipo de acuerdo, lo único que hace es favorecer el avance del mismo proceso, porque el proceso en realidad no quiere llegar a ningún tipo de consenso y por la vía de coerción sobre coerción
hace avanzar al proceso revolucionario como tal. Y aquí me detengo porque en los rayados murales que aparecieron en Santiago con mucha anterioridad a los atentados que comenzaron el día 18 de octubre con el ataque sistemático a las estaciones del metro, en los rayados, incluso en las propias estaciones, se podía leer de la evasión a la insurrección. Y eso es porque hay una cadena de sucesos que se eslabonan a partir del acto de evasión, que es un acto donde no hay necesariamente ningún tipo de agresión formal respecto del sistema, sino simplemente la evasión de ciertos controles. Y esa evasión se manifestó particularmente el día 18 de octubre, planificada originalmente por estudiantes secundarios a través de redes sociales, con el salto arriba de los torniquetes, que es una imagen icónica porque hay una obra de los deconstruccionistas donde la portada de la obra muestra a un estudiante literalmente saltando las barreras del metro. Entonces, esta evasión, que es el primer nivel de todo el proceso que se desarrolla a continuación, tiene secuencias que se pueden analizar politológicamente de forma bastante estricta. De la evasión se pasa al desacato, la imagen que vemos ahí entonces que ya estaban evadiendo, pero incluso cuando se hace presencia policial para contener aquello, se desacata la autoridad por parte de estos mismos estudiantes, no se le hace caso a Carabineros de Chile y ellos simplemente pasan. Y eso implica que se pasa del desacato a la resistencia, porque cuando Carabineros pretendía nuevamente entrar a controlar a estos manifestantes, ellos resistían, y ahí está la imagen física de aquello, este intento de imponer la autoridad, y por ende caían en desobediencia. Ya no había el acatamiento y por ende la obediencia respecto a la autoridad, y de eso se pasa a la insumisión porque no hay sometimiento a la autoridad, y esa insumisión se manifestó, por lo menos en Chile, en estas sentadas al borde de los andenes del metro que impedían que circularan los trenes. De la insumisión se pasa a la insubordinación, de la insubordinación a la rebelión, y finalmente ya estamos en el proceso insurreccional mismo. Entonces, ese es el modo como pasamos de la evasión a la insurrección. Esto además en el modelo tiene al menos tres fases que son sumamente claras y definidas. Una fase de escalamiento donde las acciones van subiendo y elevándose en tono, en términos y en capacidad de agresión y violencia. Una etapa de copamiento donde a través de control territorial, aplicando tácticas de Go, logran controlar determinados sectores de la ciudad y del país a nivel general, y esos sectores que activan focos de conflicto en el mismo momento, al mismo tiempo, en diversos lugares, logran copar la respuesta de control por parte de las fuerzas de orden y seguridad, y el Estado entonces no tiene capacidad de respuesta para todos los focos al mismo tiempo en todo el país. Y finalmente, si esa situación se proyecta y llega a una etapa de colapso, llegamos a la etapa de saturación, donde el sistema completo se desborda y simplemente cesa el Estado de Derecho y no tenemos ninguna capacidad de respuesta. Hay también fases que han sido definidas a partir de un muy buen trabajo que espero poder compartirle a ustedes, que es un análisis que se hizo en Chile de 4 años por Pablo Castillo y otro autor, quienes trabajaron sobre los rayados murales que se estaban desarrollando en la ciudad de Santiago en un área acotada y lograron determinar el escalamiento a nivel discursivo que tenía reflejo en la realidad y que está manifestado en la lámina que estoy mostrando a continuación. Y respecto al tema del escalamiento y el copamiento, en estos mapas que estamos viendo, aquí simplemente hay el reflejo de los incidentes que se produjeron entre el jueves 17 y el lunes 28 de octubre en el área de Santiago. Y por supuesto que al mirar la cantidad de incidentes, y esto es bastante evidente, se nota el proceso de copamiento y que lleva a la saturación del modelo. Finalmente, brevemente, una descripción de cómo se llega a la fase de saturación, que en su último nivel lleva al corte y suspensión de la paz y el orden social y un estado técnico de guerra civil de baja intensidad en un inicio, pero que puede escalar muy rápidamente a guerra civil de alta intensidad con uso de armas largas y saturación y desborde del Estado. En la estructura de conflicto a nivel de la guerrilla urbana, por lo menos, ellos definieron, y así se dio a conocer a nivel, yo diría, bastante internacional, la idea de la primera línea, ¿no? Pero esa primera línea está formada por varios sectores o participantes que no tienen directa conexión entre ellos y no en articulación, sino en el hecho, se juntan para actuar de esta forma, y siempre se subsume a la idea de la primera línea, que es la que enfrenta a las fuerzas de orden, una sexta y una séptima línea que corresponden al comando y control de estas acciones y al aparato revolucionario central, que no son visibles en el modelo.
Finalmente, los escenarios proyectados a partir de lo que se ha visto en Chile y particularmente el agravamiento de la situación que vamos a verificar y estamos vivenciando a partir del coronavirus en el país, los escenarios de salida institucional de este conflicto no son muchos. En realidad, el único escenario realmente institucional donde se mantiene la estructura vertical del Estado, pero determinado el gobierno del propio Estado, como mencioné la idea de gobierno anteriormente, por la propia revolución, es donde la revolución casi triunfa en todo. El resto de los escenarios siempre tienen quiebre en la institucionalidad en algún grado, porque los grados de violencia, escalamiento, copamiento y saturación aumentan a medida que el proceso avanza. Esto contextualizado a nivel del continente, y lo podemos ver en estos dos mapas, a nivel de América Central y América del Sur, nos permiten afirmar de que se trató y se trata de un proceso revolucionario molecular disipado a nivel del continente mismo. No es solamente Chile el que ha sufrido los efectos de esta insurrección revolucionaria, sino que en todo el continente tenemos ejemplos de que esto fue escalando en la misma forma. A partir de todo lo anterior, y solamente como un resumen breve de lo que proyectamos que puede ocurrir en adelante, quisiera entonces señalarles que la pandemia del coronavirus va a provocar un agravamiento importante, al menos en los siguientes factores. Primero, porque obligó hasta cierto punto al fenómeno revolucionario a tener que detenerse, cesar cierto tipo de actividades de carácter público, como las grandes concentraciones, las protestas y el vandalismo, pero va a volver a rearticular, si ya vimos los ejemplos a partir de unos días atrás, en Chile, en Bolivia, donde a propósito de medidas como la cuarentena, inmediatamente hubo a los 2 o 3 días de cuarentena, cuando en Santiago llevábamos comunas que llevaban 45 días en cuarentena, pero cuando se decretó esta cuarentena a nivel regional, inmediatamente tuvimos protestas bajo el pretexto de hambre. Y la verdad es que no había efectivamente ninguna justificación para protestar a 3 días de una cuarentena regional cuando habíamos tenido cuarentenas permanentes en muchas otras comunas que habían durado más de 45 días. Literalmente, y esto lo puedo decir en términos personales, en mi familia en particular, desde el día 15 de marzo a la fecha hemos estado en cuarentena en el sentido de no salir a la calle y tratar de interactuar lo menos posible con el resto de la población justamente para lo que se llama aplanar la curva. El segundo elemento a considerar es que efectivamente va a producirse una situación de escasez, va a producirse una situación donde vamos a tener disminución brutal del empleo. Todos los analistas económicos en el país coinciden en que el único parámetro de comparación que vamos a tener respecto al pasado de la crisis actual es la llamada crisis del año 82, en el siglo pasado, que literalmente dejó en la miseria a buena parte de la población y donde el Estado debió asumir un rol conductor de la economía muy fuerte, incluso salvando a la banca privada con recursos públicos, porque si no toda la estructura económica del país se iba a desarticular. No hemos llegado a esa situación todavía porque Chile hoy día es un país bastante más robusto en términos económicos que lo que era en la década de los 80, pero en alguna medida, cuando todos los analistas están planteando de que tenemos esta situación, vamos a vivir una situación crítica en términos económicos que, por supuesto, va a impactar en el desarrollo de esta insurrección revolucionaria. El tercer elemento tiene que ver con la propia pandemia. Chile ha logrado hasta la semana pasada mantener un índice de mortalidad relativamente acotado. Hemos estado en torno al 1.3%. Con un gran esfuerzo por parte de la autoridad, con un enorme esfuerzo por parte del sistema de salud, que ha duplicado sus capacidades de atención y realmente merecen el reconocimiento de todos nosotros. Pero dada el desacato de la población a ciertas medidas de control, esta curva ha ido incrementándose en tanto la cantidad de personas contagiadas como la cantidad diaria que hemos tenido de fallecimientos. Y todas las proyecciones indican que dentro de los próximos 15 a 20 días, estamos hablando de plazos tremendamente acotados, vamos a tener un copamiento de los sistemas de respiración artificial a nivel nacional y por ende vamos a tener un incremento importante de los fallecimientos, en este caso precisamente por incapacidad de atención.
Eso como efecto final en un país que no ha tenido hace mucho tiempo víctimas en gran cantidad. Estoy pensando, por ejemplo, la cantidad de víctimas de Sendero Luminoso en Perú. En Chile jamás vivimos una cosa así. Ciertamente va a atizar todo este fenómeno insurreccional. El punto final, y con esto culmino y les agradezco la paciencia y el tiempo, es señalar que la pandemia, si bien vino a suponer un hiato del proceso insurreccional que hemos estado viviendo, no constituye en ningún caso y no va a permitir que el gobierno vuelva a tomar el control y las riendas reales de la dirección del país. Simplemente ha constituido un freno temporal, producto de ciertas medidas de control, que por una parte al gobierno le ha permitido retomar la conducción en términos de la respuesta a la crisis de la pandemia misma, pero vamos a tener que ver si son capaces, a propósito de la salida de la pandemia, con todo lo que ha anticipado que viene, de lograr imponer lo más importante que en Chile dejó de existir literalmente a partir del 18 de octubre, que es el Estado de Derecho. Yo hoy día me encuentro haciendo una serie de reportajes y entrevistas en la zona sur del país, donde el día de ayer tuvimos un atentado terrorista que descarriló un tren. Durante la semana se han quemado diversos camiones acá en la zona de la Araucanía y la región del Biobío, y el proceso insurreccional ha llegado incluso a la presentación en forma de una compañía guerrillera de más de 70 hombres en armas, con armas de guerra, que hace un par de semanas tuvieron su estreno en sociedad con la presentación de una fotografía y un montaje y la explosión de un coche bomba. Entonces, se ve y se avisora un escenario bastante complejo y difícil para nuestro país y por ende lo que se requiere es que la conducción del liderazgo del gobierno, del timón de la nación, vuelva a ser asumido con fuerza por la autoridad que ha sido electa para ello. Y en ese sentido, mi última reflexión es que no ha habido en Chile, primero, inteligencia desde el punto de vista del Estado y todos sus aparatos de inteligencia para poder prever lo que ha venido ocurriendo, siendo que hemos venido alertando de esta situación hace 20 años en un grupo de análisis más o menos importante, gente que hemos publicado trabajo y veníamos señalando que venía esta insurrección 20 años atrás, así que no puede haber la excusa de que nadie sabía o que esto fue espontáneo. Lo segundo, aparte de la falla de los aparatos de inteligencia del Estado, la falla en la conducción política del Estado por parte del actual gobierno y particularmente su incapacidad de restaurar el Estado de Derecho e imponer el imperio de la ley en todo el territorio nacional. Tenemos sectores del territorio hoy día donde el Estado simplemente no opera, como en el caso de la Araucanía. Y por último, el gran desafío, que no es que el actual gobierno siquiera logre terminar su periodo. El gran desafío de nuestro país, y este es el gran desafío de todas las naciones del continente, es lograr mantener la estructura de los estados como los conocemos, estos estados verticales donde los partidos políticos son principalmente quienes conducen a la nación en términos políticos, que pretenden ser reemplazados por este modelo horizontal, donde las llamadas organizaciones sociales y civiles toman el control de la dirección del gobierno del Estado y transforman entonces nuestras estructuras tradicionales republicanas en estructuras de control soviético, porque son estructuras de consejos, que ya se encuentran operando en muchas zonas del país y que pretenden hacerse del control de todo el continente. Así que los desafíos que tenemos por delante a nivel nacional y a nivel del continente son enormes y la pandemia va a venir a ser un catalizador de toda la proyección de este conflicto en el futuro. Así que con esto quiero culminar y agradecer, por supuesto, muchísimas gracias a la Escuela Superior de Guerra de Colombia y les reitero mi orgullo, mi honor de haber sido invitado a este foro que espero haya servido para que ustedes conocieran un poco el trabajo que hemos venido desarrollando en Chile. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su presentación. Usted ha sido muy juicioso con el tiempo, nos quedan unos 5 minutos, pero quiero despedirlo no sin antes hacerle una breve pregunta para que nos ambiente. Una vez termine la cuarentena, por parte de la situación del COVID-19, se prevé una exacerbación de la violencia urbana, especialmente en el contexto latinoamericano, en sus grandes ciudades como se vio a finales del año pasado. Si esto sucede,
¿En qué etapa cree usted se encuentra el proceso de la revolución molecular? Es bien interesante lo que ha pasado en Chile, en Bolivia, probablemente en Colombia, aunque no logré tener los antecedentes de primera mano, porque la conversión en términos del efecto de la pandemia con la apelación al hambre como problema principal, que nuevamente es una apelación típica de conflicto asimétrico entre la fuerza objetivamente inferior respecto a la objetivamente superior, en este caso el Estado. Entonces se apela a estos criterios de carácter subjetivo que equiparan el nivel de fuerza y por ende la apelación al hambre es eso, es la equiparación subjetiva de la fuerza, va a impactar fuertemente porque en este caso vamos a estar realmente en una verdadera crisis de carácter económico, cosa que no ocurría en Chile. Chile no estaba en ninguna crisis económica al 18 de octubre pasado, al revés, el país estaba en ese minuto y el gobierno del presidente Piñera estaba por anunciar que por primera vez salíamos de un ciclo bastante negativo que habían dejado los gobiernos anteriores. Luego, la crisis real de carácter económico viene ahora. Si a eso le sumamos la crisis de carácter de la salud pública que se va a vivir y que se está viviendo, efectivamente vamos a tener un incremento fuerte de la etapa de copamiento, que ya eso está absolutamente probado que así fue. Teníamos ataques a cuarteles durante el 18 de octubre hasta aproximadamente el 15 de marzo pasado, en el orden de 500 ataques aproximadamente, una cosa realmente impresionante. Ataques a cuarteles, me refiero de la policía, de Carabineros de Chile y también de las Fuerzas Armadas, y por ende la etapa de copamiento ya estaba cumplida. Lo que vendría a continuación es saturación, es decir, desborde del aparato del Estado. Y aquí la consideración fundamental es una sola. Como vimos en la presentación que acabo de realizar, particularmente la definición de Selberger, el problema central es que deja de existir el monopolio del uso de la violencia por parte del Estado y la violencia empieza a ser ejercida por parte de la sociedad civil. Y la única manera en que el Estado puede contrarrestar esa situación es ejerciendo la legítima violencia necesaria para la contención, la represión y la superación del proceso insurreccional. Acá no existe la posibilidad de que el Estado opere al mismo nivel que quienes están desarrollando la insurrección. El Estado tiene que hacer uso de mucha mayor fuerza legítima para poder literalmente derrotar el proceso insurreccional por lo menos en su expresión violenta. Por lo cual, en Chile lo que ha fallado es que la autoridad política no ha permitido a las fuerzas de orden y seguridad, por una instrucción expresa, el ejercicio de la legítima violencia, que es monopolio del Estado y para el cual nuestras autoridades fueron electas. El hecho concreto entonces es que aquellos estados, aquellos gobernantes, aquellos partidos políticos que no avalen el uso de la legítima violencia por parte del Estado para contrarrestar la violencia revolucionaria, y esto es autorizando y permitiendo que se ejerza el imperio del derecho en toda su expresión de fuerza, simplemente van a fracasar para contener el proceso revolucionario. Muchísimas gracias por su presentación. Sin duda nos ha ilustrado usted sobre este, si se quiere, neoconcepto de la revolución molecular disipada que está impactando sin duda en varios fenómenos de amenazas en el contexto tanto global como regional. Reciba de parte de las directivas de la Escuela Superior de Guerra, de nuestro director, el señor Mayor General Elder Giraldo, del Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad, nuestro agradecimiento muy especial.